inmediato nos vamos a conectar con nuestro primer invitado del día, nuestra edición matinal. Se trata de Javier González Olaechea, él es analista político y ya está en conexión con nosotros precisamente a esta hora de la mañana. Buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a nuestra edición matinal. Muy buenos días. Yo quisiera precisar que yo no soy analista político, yo soy doctor en ciencias políticas e internacionalista. Bien, perfecto. Allí producción justamente va a colocar allí lo que sería ese desempeño de su parte. Queríamos precisamente hablando del tema político, señor Olaechea, González Olaechea, quisiéramos pues precisar todo este tema que se ha, digamos, desprendido en torno a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quisiera preguntarle a usted precisamente, ¿el informe tiene un sesgo ideológico o no? ¿Cómo pudiéramos analizar? Anoche terminé de leer por primera vez de manera completa el informe. Voy a apagar el celular que está con volumen y estoy haciendo algunas anotaciones preliminares para mi próxima columna el miércoles en El Comercio. De la primera lectura observo que no solamente hay un sesgo ideológico, sino que hay una clara intromisión a la hora de definir, de presentar el orden constitucional interno, la forma como se organizan los poderes públicos conforme a la Constitución. Eh, y también hay obviamente un sesgo a la hora de presentar algunos hechos, llegando incluso a una expresión absolutamente inadecuada, inapropiada y no acorde a la realidad de los hechos que circunscriben el informe, que son desde la primera semana o segunda semana de diciembre, producido el golpe de Estado, hasta el veintitantos de enero, y que habla presuntamente de una masacre. Eh, el término masacre comporta en el diccionario y en las relaciones internacionales y especialmente en el derecho internacional público una voluntad sistemática y organizada por parte de un Estado o de una población organizada respecto a un grupo étnico determinado o varios grupos étnicos determinados. Entonces, si uno agarra con pinzas algunos de los términos utilizados, aunque esta opinión es preliminar, sujeto a una, como suelo hacer, 3 o 4 lecturas y recién producir, ofrecer una columna, me parece muy orientado, muy desbalanceado. Inclusive en los prolegómenos del informe cita o menciona que ha habido un conflicto armado interno. Eso ha sido no aceptado jamás ni por el Estado peruano, ni por las fuerzas del orden, y menos por algunos organismos de la sociedad civil, porque el término de conflicto armado interno expresa el reconocimiento expreso, de acuerdo a las normas internacionales, de que hay un Estado beligerante y una suerte de, vamos a decir, de guerrillas a las que se les reconoce el derecho a la insurgencia. Y lo que hubo en el Perú es durante más de 20 años un ataque subversivo de Sendero Luminoso respecto al Estado y a la sociedad peruana. Entonces, el origen de la terminología es absolutamente, digamos, tergiversador, está absolutamente orientado a que desde el principio del análisis
o que se remonta a 1980, cuando lo que debería haber hecho es circunscribirse a las 6 o 7 semanas de violencia en el país. De Ahora, manera que sí, nadie le disculpe. pidió a la comisión que se refiriera a la década del 80, a la del 90, a que la calificara de manera arbitraria y no es competencia de la comisión ni de Dani en el exterior de calificar la forma organizativa en que se constituye el Estado Social de Derecho en Perú. Ahora, a pesar de estas, digamos, palabras que utilizan y que usted ha hecho referencia, ellos colocan allí también el podría haberse registrado una masacre en el Perú, el condicional. ¿Esto estaría sujeto precisamente para no incurrir en lo que usted está diciendo, el utilizar el condicional y colocar podría haber ocurrido o Bueno, registrado una masacre en el Perú? es como que estamos usted y yo conversando en vivo y alguien que reporta esta entrevista diría, bueno, el doctor González Ochoa podría haber insultado al entrevistador y eso sería faltar a la verdad. Entonces, el poner el condicional normalmente lo que hace es sembrar la duda y nada menos con el término de masacre. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que aquí ha habido una masacre. O sea, masacre es cuando, supongamos, hubiera intervenido 3.000 militares y policías respecto a 100 manifestantes y los hubieran acribillado desde 360 grados rodeados, ¿no? Bueno, aquí no ha habido masacre alguna. Es más, a mí me llama poderosamente la atención y me he tomado la molestia hoy temprano, yo comienzo a las 4:30, 5 de la mañana, de buscar la información en internet de los 7 comisionados que suscriben este informe. Bueno, no quiero mencionar de dónde provienen, pero claramente todos comparten una visión respecto a lo que es América Latina. No hay una pluralidad o una pluralidad de formaciones y enfoques. Estaba leyendo también el informe que produjeron respecto a Canadá. Estamos hablando de un país que forma parte del sistema interamericano. Bueno, me parece tan cerrado, conociendo perfectamente cómo es la política oficial respecto al convenio 169 sobre pueblos indígenas en el Canadá, y me asombra lo que escriben respecto a Canadá. De manera que, bueno, yo solamente puedo, de manera preliminar, porque voy a someterlo a 3 lecturas más, normalmente hago 3 o 4 y después hago anotaciones para que sea, para ofrecer una columna que esté muy documentada y que no esté sesgada. Más bien, en este caso, lo que voy a hacer es observar el sesgo y la utilización de términos que no corresponden a la realidad peruana y, obviamente, el señalamiento cuando se inmiscuyen, ahí sí hay una violación del derecho internacional público en la organización política del Estado constitucional de derecho, cuando habla de los balances de poderes, habla de la capacidad de censura o la capacidad de vacar la presidencia de la República, y ahí se excede en sus apreciaciones, para lo cual no está facultada la comisión, cuyo informe es vinculante, perdón, no es vinculante, ¿no? Doctor, y esta utilización de términos a la que usted hace referencia, reconociendo la gravedad de los hechos, hablar de masacre es bastante grave, ¿no? No solamente es grave, sino que es inapropiado, por no decir falaz. Mire usted, yo he formado parte más de 20 años, como alto funcionario de las Naciones Unidas. Actualmente, bueno, yo solicité mi retiro anticipado y hoy me dedico a lo que públicamente se conoce.
y he elaborado una cantidad de informes muy grandes respecto a países en la región como Haití, como México, como Cuba, como Colombia, y siempre me he cuidado o siempre he procurado de ser lo más objetivo posible y corroborar las fuentes. Por ejemplo, en el informe, cuando se refiere a los muertos que han sido manifestantes, les ponen una cantidad de, digamos, le añaden una cantidad de condiciones como, por ejemplo, el señor Pedro, el joven Pedro tal, de 20 años, estudiante de medicina, que además era rescatista de animales en situación de abandono. Así lo dice el texto, pues tendría que abrir la computadora mientras hablo. Sin embargo, los 500 y tantos policías, de los cuales da cuenta en número del informe, no tienen nombre. Hay otros casos de los heridos o muertos de los manifestantes que dicen, era además el soporte familiar económico de sus padres o de sus tíos, además era músico, además era estudiante de medicina. Bueno, los 500 y tantos heridos, que los reporten un número, no son padres, no son madres, no son sustento de nadie, no tienen ninguna afición que conmueva los corazones, incluso en el párrafo, no lo puedo abrir en la pantalla en este momento, en el párrafo donde menciona al policía quemado, dice, fuentes afirman, o algo parecido, fuentes afirman que un policía habría sido encontrado quemado. Bueno, a ver, lo hemos visto todos, hemos visto. Además, ese señor es un NN. Ese policía quemado, cuyo nombre no recuerdo, que lo tengo en mi computadora, tiene nombre, apellido, pero es un NN. Y dice, fuentes habrían informado que se habría encontrado cuando todo el Perú vio las imágenes del policía calcinado, que a pesar de que pudo haber sacado cuando le tiraron querosene el arma para defenderse por el uso legítimo de la defensa, ya no Claro. como policía, sino como persona natural, el uso legítimo de defensa porque lo estaban quemando, ese señor no tiene nombre, no tiene hijos, no tiene padres, y habríase quemado o algo parecido, textualmente lo tengo escrito en la computadora. Bueno, esto es de una desproporcionalidad que no quiero calificar, me reservo para mi columna, pero que adelanto que es absolutamente sesgado. O sea, un joven es rescatista, es sustento de sus padres, y el policía es nadie. No tiene nombre. Cuando todo el mundo, buscando un poco, encuentra el nombre del policía, que además fue declarado héroe por la Policía Nacional del Perú por las condiciones en las que murió, que ni siquiera prefirió por esa orden que a veces tienen metidas en la cabeza de que no se pueden defender ni con los escudos ni con los palos, y menos con una pistola, renunció a su derecho a defender su integridad y su vida cuando estaba siendo quemado, en vez de sacar el revólver y matar a quien lo estaba quemando. Bueno, ese señor no tiene nombre. Y lo ponen en condicional. Dígame usted, porque ahí puede buscar el link, el informe, dígame usted si eso no es sesgado. Pero Ahora, bueno, doctor, también se resalta el indica. uso de la palabra terruqueo, que llama bastante la atención. Esa es otra cosa que yo he anotado y que evidentemente, ¿cómo pretenden que se le llame a los señores Abimael Guzmán? ¿No se le puede decir terrorista? Ay, sí. El informe dice que se estigmatiza a los manifestantes que han sido identificados como miembros, en algunos casos del Movadef y en otros casos puntualmente hay una señora entre comillas que es líder de Sendero Luminoso, ¿no se le puede llamar terrorista? O sea,
Está prohibido el uso adecuado, ¿cómo se le debe llamar? Luchadora social, defensora de los derechos humanos, por favor. O sea, es reescribir la historia para manipularla utilizando un lenguaje al cual critican porque se estigmatiza a la población. O sea, a los señores que pusieron las bombas de Tarata hay que llamarlos luchadores sociales en actos de rebeldía popular, ¿no, señores? O sea, eh, pero yo no quiero añadir, pero algo, una opinión adicional. Obviamente responderé a sus siguientes preguntas, pero el informe de la primera lectura, de 3 o 4, como es mi costumbre, se percibe claramente una manipulación del lenguaje, una desproporción a la hora de escribir los hechos y, por qué no decirlo, una, eh, una falacia de origen cuando se habla de conflicto armado interno, ¿no? Como si fuéramos un ejército de ocupación, como si quienes estuvieran resistiendo al Estado fueran los pierolistas con la ocupación chilena o algo parecido. Aquí ha Ahora, habido subversión, doctor, y hay actos subversivos. y en este caso, por ejemplo, bueno, no estamos hablando, digamos, de Abimael, pero la policía, entre comillas, terruqueaba por el hecho de protestar, es lo que, digamos, quieren decir, ¿no? No, En ¿qué otras cosa es palabras. terruquear? ¿Qué cosa es terruquear? ¿Es decirle a un señor que tiene una bomba que es un terrorista? A ver, si uno va al diccionario, vamos al diccionario. Vamos inclusive a los diccionarios acordes al derecho internacional público. El poner una bomba y causar la muerte, ¿qué es eso? ¿No es un acto de terror o es un acto de protesta social? Dejémonos, disculpe ustedes, cojudeces. O sea, si se atenta contra la vida de alguien, es un acto de terrorismo. Si yo mañana salgo y le pongo una bomba al Cineplanet de Alcázar, que están dando la película Alan Justicia, y mato a todos los asistentes porque los supongo seguidores de Alan García, ¿es un acto terrorista o no es un acto terrorista? En cualquier parte del mundo. En la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos Europeos se clasifica o se califica claramente los actos terroristas. En algunos países nórdicos, el solo hecho de tomar la vía pública es un acto de guerra. Y aquí, además, menciona el informe que el 14 de diciembre se decretó durante 30 días el estado de emergencia. El estado de emergencia suspende las garantías y prohíbe las manifestaciones. Así de claro. ¿Y en qué contexto se dieron esas manifestaciones violentas? ¿O es que acaso en estado de emergencia, donde están suspendidas las garantías, para lo cual está facultada el Poder Ejecutivo? Pero ahí comienza en la introducción del informe digamos, a cuestionar ciertas facultades de los poderes. ¿Quiénes son o quién es la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para cuestionar las facultades que nosotros en la Constitución le hemos otorgado a tal o cual poder? Nadie. Va a decir, es como me parece realmente un despropósito, pero todo esto es parte del hilo conductor. Estaba revisando el informe que había emitido también en su oportunidad sobre Nicaragua y estoy perdón, sobre Colombia, y estoy buscando sobre el de Nicaragua, a ver si donde hay uh, asesinatos de opositores políticos, donde le han quitado la nacionalidad y han convertido en apátridas a más de 8 candidatos a la presidencia, Ortega y su vicepresidente, su mujer. Bueno, pero
Yo creo que como el informe no es vinculante, hay que tomar mucha agua, hay que dejar pasar muchos días y eventualmente responder de una manera muy escueta, muy sobria, ¿no? Ahora yo estoy reaccionando frente a esta primera lectura, pero claro, con la experiencia, disculpe usted que hable en primera persona, que tengo respecto a estos informes por haber estado más de 20 años en Naciones Unidas y antes otros tantos en misiones y antes en misiones de la FAO, conozco perfectamente cómo se puede redactar de manera ambigua y tendenciosa un informe. Bien, doctor, Este, el pero todo esto tiempo. son adelantos preliminares y los subrayo preliminares para que no se saquen de contexto y eventualmente en mi próxima columna lo voy a abordar o en la siguiente. Este, Estaremos atentos, doctor. El tiempo nos apremia, pero queremos agradecerle justamente esta apertura para analizar. Importante tener justamente esa opinión de su parte con relación a lo que es este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será hasta una próxima oportunidad dejarle precisamente abiertas las puertas de Contigo TV para seguir analizando este y otros temas, ¿no? Encantado, yo siempre dispuesto con los medios y trato de ser lo más objetivo posible sobre la base de los documentos. Y si, claro, los espacios no dan, va a preferirse con el texto a la mano, mire el párrafo tal, mire el párrafo tal, mire el párrafo tal. Pero para la muestra, dos botones. El Perú no tuvo un conflicto armado interno y el policía quemado tiene nombre, apellido y no fue supuestamente quemado, no, fue calcinado, ¿no? Y los demás sí, son músicos, tienen nombre, tienen padres y son versiones recogidas y son, entonces claro, unos tienen tales calidades y los otros NN, no sé, así no son las cosas. Bien, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta Bien, allí luego.